Hola, bienvenidos carísimos en Cristo, a Frisidim Mater Fátima, esta consagración a Jesús por María. Bien, vamos a comenzar ya la meditación del día 20. Seguimos en ese conocimiento de nosotros mismos y por lo tanto seguimos aquilatando medios para defender la vida de Dios, la vida divina, la vida de gracia, la gracia santificante en nuestra alma. Tenemos un gran enemigo que es el pecado y con otros enemigos que le acompañan con mucha fuerza, el demonio, el mundo y la carne. Cuando una persona está en pecado, es lo peor, la peor desgracia que le puede suceder, es lo que estamos meditando en estos días. Recibimos sacramentos, recibimos gracia, recibimos oración, recibimos doctrina, recibimos muchos medios en la Santa Iglesia Católica para defender nuestras almas de este grande enemigo, el pecado. Y por eso, pues, hoy vamos a ver otros medios, son 3 medios que la Iglesia Católica nos sigue ofreciendo para conocernos a nosotros mismos, para ver la encarnizada lucha que tendremos contra los grandes enemigos del alma y por lo tanto la fuerza que tenemos que imprimir en ellos para defendernos. Son medios que vamos a poner delante de los enemigos. Son infalibles, algunos vienen de la palabra de Dios, después otros de la experiencia de la Iglesia Católica, también de la confirmación de la vida de los santos, explicados por los doctores de la Iglesia, confirmados por los maestros de vida espiritual. Por lo tanto, se dan cuenta con un grande bagaje, conocimiento del corazón humano, también de los desafíos que tiene y los enemigos que se le presentan, y con la gracia y la ayuda y los medios que Dios nos ofrece en la Santa Iglesia Católica. Pedimos luz al Espíritu Santo para que este panorama se siga siendo muy claro para cada uno de nosotros y podamos defendernos siempre de los ataques del enemigo. Pedimos luz al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, medios para la lucha, vamos a ponerlos aquí, en este momento. Aquí están. El sufrimiento, la penitencia y la mortificación. Pues vamos inmediatamente con el pasaje de la Sagrada Escritura que está en Mateo, capítulo 16, 24 al 26. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, verdaderamente el que quiera seguir a Cristo, alcanzar las altas cuotas de santidad, tiene que renunciar a sí mismo, tiene que empezar a emprender un camino de su vida como una cumbre, ¿no? Donde cuesta trabajo, hay que estar bien entrenados, con buen equipo. Sabemos que va a haber muchas inclemencias del tiempo, el sol, el aire, la lluvia, la nieve, los animales, la tierra, pues lisa. Ahora me estoy acordando ya desde hace mucho tiempo. Yo era capellán de un colegio, estamos hablando más o menos de, ¿qué será? 2010, estamos hablando más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero era capellán y recuerdo que era una familia muy buena, muy católica en España, y se habían ido, yo era capellán de él, de una familia que tenía varios hijos, la hermana
de la mamá de uno de nuestros niños que estaban en kinder, se había ido a una excursión en la montaña con un sacerdote y varias personas, etcétera, y están ahí caminando, y bueno, les encantaba la montaña y eso de ver a Dios en la creación, etcétera, que era maravilloso para ellos. Y entonces resulta que bajando, después ya se supo porque tuvieron que hacer investigaciones, algunos lograron pasar por un, digamos, como un acantilado que cuando pasaron los primeros era nieve. Pero después, por un poquito el clima, ellos se retrasaron un poquito en el descenso, pues tanto, pues todo, el clima, lo que sea, ya no era nieve, sino se fue convirtiendo en hielo. Y ellos estaban equipados con botas, con todo, pero sin embargo, no se dieron cuenta de lo peligroso que era el pisar en ese momento, en ese camino, porque estaba muy cerca de una caída, la nieve. Y entonces parece ser pues que venían rezando, ya habían pasado unos, entonces se habían adelantado un poco, y venían una chica que venía rezando, porque eran personas de mucha contemplación, venía una chica que era la hermana de la mamá del alumno, de los alumnos que teníamos en el colegio, iba y ¡fum! Se fue sola, porque bueno, hicieron las investigaciones, recrearon la escena y eso fue prácticamente lo que concluyó la Guardia Civil en España. Entonces, ella iba sola, o sea, iba como, pues, rezando, seguramente contemplando, meditando, pero pasa por ese lugar peligroso y pisa, y efectivamente era hielo, ¡fum! Y se va y cae al camino. Entonces, y muere. Y después venía el sacerdote, pero el sacerdote venía atrás, porque también en el tiempo de la muerte de cada uno, etcétera, no es que iban caminando los dos y cayeron en el mismo momento, sino que lograron establecer que había una separación en el tiempo. Primero muere ella y después muere el sacerdote, porque iba caminando por el mismo camino y como él no se dio cuenta de que alguien había caído ahí y había fallecido, que era una señorita que venía pues con los jóvenes ahí, eran jóvenes ya adultos. Era el sacerdote era profesor de universidad eclesiástica, filosofía, muy preparado, muy buen sacerdote. Seguro que en el cielo está haciendo muy buenas cosas. Y bueno, y entonces pasa por el mismo lugar y se resbala y se hace daño. Pues fíjense, ¿quién sabía que en ese día iban a morir? Siempre luchando, siempre subiendo la cuesta, siempre preparados, porque el subir una montaña, no sabemos las inclemencias, con este hecho real, quiero poner la imagen espiritual. Fíjense, ellos, pues Dios les llamó y quiso que fuera a través de ese accidente, pero ahora yo lo quiero pasar a la parte espiritual. O sea, cuando uno escala las montañas, que es la vida, pues tenemos inclemencias, enemigos del alma que van continuamente tratando de hacer que nosotros caigamos, perezcamos, y bueno, pues nosotros tenemos que estar muy atentos en cada paso que damos, llevar un buen equipo para poder resistir los ataques y sidas del enemigo y bueno, pues hacer lo que Dios nos vaya pidiendo en cada momento. Bien, pues vamos a desarrollar un poquito el tema. Perdón que me faltó una parte. Vamos al Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Vamos a ver los devotos presuntuosos. Hemos visto varios devotos, nos faltaba este. Son 7 devotos, falsos devotos, que a él, viendo a las personas, los fue clasificando y dijo, mira, este tipo de personas creen o dicen amar y seguir e imitar a la Virgen, pero en la realidad no es así. Y por lo tanto, pues hacen daño y se hacen daño. Son pecadores aletargados en sus pasiones, o sea, fíjate, viven en pecado grave, amigos de lo mundano, pero bajo el hermoso nombre de considerarse devoto de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, el perjurio y la injusticia. O sea, están cometiendo realmente pecado, pero a lo mejor están en una cofradía o no sé, o ponen flores a la Virgen, el manto, no sé qué, en la fiesta, no sé cuánto, le ayudan al párroco a hacer las celebraciones de la cofradía. No, bueno, tú los ves por fuera y pareciera que son buenos devotos porque están ahí cuando la Virgen, pues, tiene que lucir o lo que sea, en una solemnidad litúrgica, lo que sea. Y pues a San Luis María Griñón de Montfort le hace mucho ruido que este tipo de personas viven en pecado.
y se cubren. Entonces, imagínate la gravedad con la, digamos, pantomima de decir que son devotos de la Virgen, esconden sus pecados gravísimos. Pues Dios lo sabe, la Virgen los conoce y por eso son gravísimos este tipo de personas. Nada en el cristiano es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica, porque viven alejados de Dios, rechazan a Dios, en el fondo, con la práctica de sus vidas, están haciendo totalmente cosas contrarias a Dios y sin embargo piensan o tratan de hacer comprender, aparentar que son fieles devotos de la Virgen María. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina eterna, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para la perdición, etcétera, esta falsa misericordia. No, si yo soy fiel, si le pongo el manto a la Virgen en sus fiestas, le llevo sus flores una vez al mes, etcétera, ¿cómo yo no me voy a condenar? O sea, yo puedo llevar cualquier vida, pero no me voy a condenar porque al final es la madre de la misericordia y me va a salvar. Error. Porque la madre de la misericordia también respeta, es la madre de la justicia. ¿No es la madre del sol de la justicia, del sol de la justicia, Cristo? ¿Y cómo se va a ocurrir a mí pensar, ella no aplica la justicia, pero la respeta? No puede bendecir, no puede alegrarse con alguien que no respete la justicia divina. Él nos enseñó, nos vino a rescatar con grandísimo sufrimiento de nuestro pecado y ahora, traicionándole a Él, que pretendemos que vamos a llegar a la vida eterna, pues es imposible. Por eso dice que son peligrosísimos estos que siguen esta presunción diabólica. Ellos esperan correr la misma suerte, ¿no? Porque historias, no sé, cuentan historias del santo que murió y se levantó, Dios permitió, pero son hechos extraordinarios, que hay uno en la historia a lo mejor, ¿sí? Que se resucitó, le confesó y volvió a morir y tal. Bueno, Dios tiene una lección para ese tipo de manifestaciones extraordinarísimas, si quieres verlo así, extraordinarias en la vida del hombre, en la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues el Señor mostró su misericordia, mostró muchas cosas, ¿no? O la intercesión de la Virgen María, pero es uno. Y entonces ellos dicen, no, yo voy a correr la misma suerte porque yo la amo mucho, pero vivo totalmente alejado de ella y contrariando su inmaculado corazón. Nada en el cristiano es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica. ¿Cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen María, mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a su Hijo Jesucristo? Pues eso es imposible. ¿Cómo puedo decir que ella me ama o que hay un intercambio de amor cuando estoy ofendiendo lo que ella más ama, que es su Dios? Pero su Dios es su Hijo. Yo tengo también a Dios por Dios, pero no es mi hijo. Yo soy hijo de Dios. Ella es madre de Dios. No puedo decir que la amo si estoy hiriendo a su hijo y lógicamente estoy hiriéndole a ella. Esto es abusar de la devoción de la Santísima Virgen María. Por eso protesto, decía él. Dice, constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega, querernos burlar de la Santísima Virgen María. Hay que mantenerse resuelto, sinceramente, en evitar, por lo menos en la vida, todo pecado mortal. No al menos. El pecado mortal, no, ni el venial. Lucharemos, si Dios quiere, con las imperfecciones, porque esta madre se merece unos hijos dignos y no unos dignos, perdón la palabra que voy a usar muy fea, fuerte, no es fea, pero es fuerte, hijos bastardos. Ella nos busca porque somos criaturas de Dios, pero si no vivo en gracia, no soy hijo de Dios. He perdido la gracia divina. He perdido no la filiación divina de la pertenencia, porque estoy bautizado, pero no fluye la gracia en mí. Por lo tanto, espiritualmente muerto. Bueno, pues ojalá que la verdadera devoción lleve a la conversión de estos pobres pecadores. Pues vamos a ver el sufrimiento, ¿sí?
Después la penitencia. El sufrimiento, dice, solo o solamente el que se decide afrontar con energía inquebrantable el sufrimiento y la muerte prematura, si es preciso, si Dios me lo pide, logrará alcanzar las supremas alturas de la santidad. Solamente el que abraza el sufrimiento. Tenemos que formarnos en el sufrimiento. Tenemos que hacernos muy firmes en buscar el ofrecer nuestras vidas, aceptando el sufrimiento, aunque se acorten, por amor, porque tengo un ideal muy alto, que es alcanzar la santidad. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Por lo tanto, quien sufre verdaderamente es merecedor, quien sufre por amor a Cristo, unido a Él, por la salvación de las almas, o sea, alcanza grandes gracias para su alma y para las demás almas, las almas encomendadas, las almas que quiere salvar. Necesidad del sufrimiento. Nos ayuda a reparar el pecado, porque es como una balanza, ¿no? Lo que está poniendo aquí, el manual es como una balanza. Entonces, el pecado, ¡pum!, mueve la balanza. Ya perdió el equilibrio. El sufrimiento hace, es una imagen, ¿no? No es así matemático, pero es una forma de contrarrestar el pecado que ha habido en mi vida. Se impone, pues, que el equilibrio se restablezca por el peso de un dolor depositado en el otro platillo de la balanza. Voluntariamente aceptado. Yo acepto el sufrimiento o busco ofrecerme para que ese sufrimiento venga a mí. Esto, el mensaje de Fátima está muy bien, digamos, mostrado. ¿Estáis dispuestos a aceptar cualquier cosa, todo lo que Dios os va a enviar en reparación de las ofensas con las cuales el Señor es ofendido? Y los pastorcitos de Fátima dijeron, sí estamos dispuestos. Y la Virgen María dijo, no, qué bien, habéis respondido bien. Dice, no, vais a sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestro conforto. Eso es lo que tenemos nosotros que aceptar, estar dispuestos. Todo el sufrimiento que nos quiere enviar el Señor, lo acepto con amor porque quiero reparar el pecado propio, pasado, y el pecado de la humanidad. También esa es la parte negativa de purificación, de reparación, pero también está la parte de crecimiento, la parte positiva del alma. Yo quiero alcanzar la santificación, que es un proceso cada vez de cristificación. O sea, me voy, como dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Ya me voy transformando en Él y voy dejando que Él vaya transformando mi alma. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Principales beneficios del sufrimiento. El sufrimiento pasa, pero la gracia que me trae el sufrimiento no pasa jamás. No pasa jamás. Y eso es lo que yo quiero aceptar en mi vida. Expía nuestros pecados y purifica y hace más bella nuestra alma. Recuerden que el pecado va dejando una huella y la va dejando horrible. La mancha que deja el pecado en el alma. Entonces, la va embelleciendo cada vez más. Somete la carne al espíritu. Cuantas más comodidades se le ofrecen al cuerpo, más exigente se vuelve. Entonces, si yo no voy sometiendo mi cuerpo, él me va a pedir más comida, más sueño, más pereza, más sentidos. Yo tengo que mantener mi cuerpo y aceptando el sufrimiento, precisamente lo tengo que disponer y preparar, porque el sufrimiento me va a venir. Y si no estoy preparado, lo puedo rechazar. Mire cuánta gente se suicida, por ejemplo, porque no tiene capacidad o no está dispuesto a aceptar el sufrimiento en la vida. Y eso es muy triste, porque no han encontrado un sentido, una fuerza que les haga mantenerse firmes, incólumes, a pesar del sufrimiento. Alcanza todo de Dios. Alcanza todo de Dios. Porque Dios no deja de escuchar nuestros gemidos. Precisamente cuando sufro, en ese dolor, en esa angustia, elevo una voz al cielo y pido, Señor, clamo, ayúdame.
sálvame. Por eso lo alcanza todo de Dios, porque el sufrimiento conmueve al corazón de Dios. Pues mira, la Virgen María nos ve ahí sufriendo, no acude a nuestra ayuda, no nos quita las cruces porque son parte de nuestra salvación, nos acude, nos ayuda, nos motiva para seguir luchando, pero no puedo prescindir de las cruces. Son necesarias para la salvación. El sufrimiento es necesario. Abrazado con amor tiene mucho sentido. Mérito, satisfacción por mis pecados y mérito también personal para mi alma, pero también para las almas de los demás. Nos hace verdaderos apóstoles. Dios acepta el dolor que le ofrece un alma en gracia por la salvación de las almas. Es incalculable la fuerza redentora del dolor ofrecido a la divina justicia con fe viva y ardiente, amor a través de las llagas de Cristo. O sea, me uno a Cristo y Él le da un valor grandísimo, infinito al sufrimiento. Y eso es muy importante para nuestra salvación. Y nos asemeja cada vez más a Jesús y a María. Es la suprema excelencia del sufrimiento cristiano. Me va purificando, me va embelleciendo y me va asemejando cada vez más a Jesús y María. San Pablo decía que vivía crucificado con Cristo y no quería gloriarse en otra cosa que en la cruz de Cristo, con la cual él había sido crucificado para el mundo. Por eso queremos estar al lado de Jesús, el grande Redentor, el Redentor, y al lado de María, su corredentora. Los dos que aceptaron un grandísimo sufrimiento por mi salvación, por tu salvación. Imagínate, cómo no querer asemejarte a tan grandes personajes que han hecho tantísimo por ti. Las almas que quieran ser santas no pueden dejar de subir por el camino del sufrimiento. No existe una santidad fácil y hay que decir como María, un fiat perpetuo. Grados de amor al sufrimiento. Tiene que ir avanzando poco a poco el alma, madurando, creciendo, deseando. Decía San Agustín, el deseo lleva al amor y el amor nutre el deseo. Yo deseo amar a Dios, deseo entregarme y aceptar el sufrimiento por amor a Él, y ese amor me vuelve a llenar de deseos de seguir entregando. Y es una espiral virtuosa, poco a poco, pero eso se va dando en grados, hasta que lleguemos a abrazar con amor la cruz. Cumplimiento es, bueno, ¿cómo se va dando esos grados de amor al sufrimiento? Primero, en el cumplimiento exacto de los deberes del propio Estado. Lo primero que tengo que hacer es, si soy esposo, pues tengo que cumplir con todo lo de esposo, responsable, trabajo, ayuda a los hijos, auxilio a la mujer, educación, etcétera. Todo lo que los deberes del Estado me piden, me reclaman. Entonces, primero, cumplimiento exacto de los deberes del propio Estado. Después voy aceptando las cruces que Dios permite en mi vida. Las voy abrazando con paciencia. Las soporto, no me quejo. Practico la mortificación voluntaria, ya voy más allá. Y esto tienes que ir bien dirigido a través del director espiritual, porque lo que viene de Dios es voluntad de Dios, pero no siempre lo que yo propongo es voluntad de Dios. Entonces tengo que verificar que lo que yo propongo como mortificaciones voluntarias verdaderamente me están llevando a Dios, ¿sí? Por lo tanto, si acepto una cruz, una enfermedad, por ejemplo, una persecución, frío, calor, etcétera, humillaciones, trabajos duros, inesperados, no pasa nada. Y la mortificación voluntaria podría significar, ¿sí? No sé, el ir proponiendo, por ejemplo, silicio, disciplinas, ayunos, abstinencias, y bueno, pues los voy verificando con el director espiritual y si está bien, adelante. Preferir el dolor al placer. Aquí ya los santos empiezan a sentir dolor, horror a todo lo que sea placer y quieren abrazar la cruz. Decía Santa Magdalena de Pazzi, decía, padecer, Señor, y ser despreciado por ti o despreciada por ti. Yo quiero padecer, no quiero ni morir, Señor. Dame la vida que tú me quieras dar, todo el tiempo que tú quieras, porque quiero ofrecerle un padecimiento. Y es muy bello. Y por último, ofrecerse a Dios como alma víctima. Nos queremos ofrecer a Dios como almas víctimas para que Él nos acepte y podamos ofrecerle al Señor todo lo que somos y tenemos.
Bien, vamos a pasar a la penitencia. Esto es un pequeño esbozo de lo que sería el sufrimiento. Lo acepto, Señor. La penitencia es lo que yo ofrezco, yo propongo. También es muy válido, fíjense, es después de la oración el medio más eficaz para purificar el alma de las culpas pasadas y también para preservarlas de las que están por venir. De los ataques del enemigo me voy fortaleciendo. Comprende 4 actos principales la penitencia. Bueno, perdón, me falta un aspecto. Dice, la penitencia es una virtud sobrenatural, viene de lo alto. Se refiere a la virtud de la justicia, está unida a ella. E inclina al pecador a detestar el pecado porque es una ofensa cometida hacia Dios, por eso hago penitencias, y a formar propósito firme de evitarle en lo futuro el pecado y de repararle. Y ahora sí, 4 actos de penitencia me ayudan a evitar el pecado. O sea, 4 actos de penitencia para no caer en el pecado y para buscar la virtud. Es una virtud que viene de lo alto, hay que pedirla mucho. Yo veo con la luz de la razón y de la fe, que fecunda la gracia, mi razón humana, que el pecado es el único mal, porque es la ofensa contra Dios y por eso lo aborrecemos siempre, para siempre. No quiero saber nada de ese pecado. Después, aquí viene. Ese mal existe en nosotros, dentro de nosotros el pecado, por eso siento un dolor que atormenta mi alma con una sincera contrición y una honda vergüenza de haber ofendido a Dios. Imagínate, yo he ofendido a Dios y siento un dolor. Por eso este es un requisito, lo vimos ayer, para que el dolor de los pecados, ¿no? Para poder ser una confesión válida, tengo que, o sea, necesito experimentar un fuerte y profundo dolor de los pecados. Para evitar en lo futuro el pecado, todo mal, tomo la firme resolución de huir cuidadosamente de las ocasiones peligrosas. Y por último, es una injusticia el pecado, pues quiero reparar. ¿Se dan cuenta? 4 aspectos que incluyen la virtud sobrenatural de la penitencia y que yo los pongo en acto. No quiero fallarle al Señor. ¿Por qué hemos de hacer penitencia? Porque es un deber de justicia para con Dios. Si lo he ofendido, ¿cómo no voy a reparar? Si es toda bondad, toda santidad, toda pureza, y yo soy esclavitud, soy muerte, división, odio, pecado, etcétera, pues yo tengo que reparar al que me lo ha dado todo. Inclusive tengo que reconocer que Él me creó y me creó bueno, pero sin embargo por el pecado bajo la guardia. Es un deber por nuestra incorporación a Cristo en el bautismo. ¿Sí? Viene una lucha. Ya he entendido la vida cristiana a través del bautismo, pues ahora debo emprender una lucha. Es un deber de caridad para conmigo, porque tengo que salvar el alma que Dios me ha dado, y para con el prójimo. Y también es un deber, ay, perdón, se repitió. Sí. Me ayuda, perdón. Un segundito que voy a poner aquí. Sí, ya vi que me equivoqué aquí en la presentación. Me faltó una idea muy bonita que es mis actos satisfactorios también se hacen meritorios. O sea, hago satisfacción, esa penitencia para reparar mi pecado, el pecado de los demás, y también se convierten en mérito para las almas, la mía y el prójimo. Entonces, con la penitencia puedo colaborar en la salvación de las almas. Y pues todo esto quiero aceptarme unido, lo acepto unido, toda esta penitencia que me propongo a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él le dé el valor infinito. No soy yo el que le da el valor infinito a la obra. Unido con Cristo, Él es el que le da el valor para presentarlo al Padre. Principales obras de penitencia. Aceptando de corazón y con alegría todas las cruces que la divina providencia tuviera a bien enviarnos. Paciencia en el fiel cumplimiento de todos los deberes de Estado.
que son la expresión manifiesta de la voluntad de Dios. El ayuno y la limosna, especialmente recomendado en las Escrituras. Entonces, acepto las cruces, cumplo los deberes de Estado y ofrezco ayunos y limosna, especialmente a las personas más necesitadas, porque la Escritura así lo hizo Cristo y yo tengo que continuar. ¿Qué es la mortificación? Ya hemos visto aceptar el sufrimiento, ofrecer la penitencia y, digamos, construir el alma a través de la mortificación. Es la lucha contra las malas inclinaciones para someterlas a la voluntad, a mi voluntad, y mi voluntad la someto a Dios. Purifica nuestros pecados pasados, pero sobre todo nos ayuda a no cometer pecado e ir creciendo en la virtud. ¿Sí? ¿Y a quién debo castigar? Los placeres. Son los que me van haciendo mucha guerra, mucha dificultad. Los placeres en sí no son un mal. El problema es cuando yo utilizo mal esos placeres. Si queremos vivir una vida más excelsa, más santa, tenemos que renunciar a nosotros mismos para poseer a Dios. No solo luchamos para gozar de paz, no solo morimos a nosotros mismos, sino que queremos vivir con Cristo, porque queremos estar unidos con Dios. Entonces, no solamente luchamos por una paz, digamos, temporal, sino estoy luchando, trabajando, porque esto me va a llevar a una unión íntima, profundísima con Dios. Quien ama a la criatura se abaja a condición de ella, decía San Juan de la Cruz. O sea, si yo, en vez de amar a Dios, amo a la criatura, pues mi corazón se asemeja a lo que amo. Si yo amo a Dios, me asemejo a Dios. Pero si amo a la criatura, asemejo a la criatura. Por eso debo privarme de los malos deleites contrarios a la ley de Dios, renunciar a los deleites peligrosos, no exponerme al pecado, abstenerme de algunos placeres lícitos para asegurar el imperio de la voluntad, que mi voluntad someta a los sentidos, que no mis sentidos no vayan marcando el ritmo de mi alma. Es mi alma quien debe someter, digamos, todo el desorden que tiene mi naturaleza por la herida del pecado original. ¿Sí? Jamás alentar los placeres ilícitos en mi vida. Necesidad de la mortificación es necesaria para salvarme. De necesidad absoluta. Quien no practique la mortificación no se salva, porque el apego del corazón es muy pronto, muy fácil, muy rápido. Y es muy serio el que yo le dé rienda suelta a mi alma, a mis apetitos, sin una mortificación, porque me van a llevar, es como lo que decía, un barranco, ¿sí? Si yo piso mal la tierra, ese mal paso me va a llevar a una caída que puede ser mortal, pecado mortal, por ejemplo. Entonces, hay que ser muy precavidos. Y la mortificación, si no la practico, no llego al cielo. Así evito el pecado. ¿Qué dice Cristo? Si tu ojo derecho te es causa de pecado, sácatelo. Si tu mano derecha o tu mano izquierda te son causa de pecado, córtatelas. ¿Qué te está diciendo? Quítate todo peligro que te pueda llevar a pecar. Todo peligro. Para que puedas vivir rectamente, santamente. También hay otras mortificaciones que la iglesia nos pide, por ejemplo, el no comer carne los viernes de Cuaresma, el ayuno también de Cuaresma. Bueno, hay varias prácticas que la Santa Iglesia Católica nos va pidiendo para que podamos vivir más santamente. Y yo también puedo proponer mortificaciones, y mi director espiritual me va diciendo sí, no, sí, no. Y segundo, para la perfección. O sea, me mortifico para salvarme, que son estas, y también me mortifico para perfeccionarme. Recuerden que la perfección es que el amor de Dios llegue a perfección en mi alma, ¿sí? Y eso, lógicamente, a través, como lo hizo Cristo. Nadie ama más a sus amigos quien da la vida por los suyos, ¿no? No hay mayor amor que quien no da la vida
por sus amigos. Pues aquí está digamos, el ícono del amor. Aquí nos muestra el mayor amor que nos tiene. Bueno, pues para salvarme, me mortifico, para perfeccionarme, santificarme, me mortifico. Es para nosotros imposible amar a Dios con un amor verdadero sin sacrificarnos por Él. Podemos amarlo, pero no podremos, o sea, no vamos a llegar a perfección si no mortificamos nuestras inclinaciones desordenadas, si no las mortificamos. ¿Qué tipos de mortificaciones hay? Los de los sentidos exteriores, pues son ya muy conocidas. Los ojos, son fuente de disipación para el espíritu y nos puede llevar a pecados contra la pureza. No debo ver personas que no son mi esposa, mi esposo, etcétera. O si soy sacerdote, casado, soltero, o sea, yo no debo tener miradas pecaminosas. El oído y la lengua. Debe salir de mí, mortificarme la curiosidad, huir de las preguntas vanas, de las palabras inútiles, de las críticas, reprimir el deseo de hablar, que a veces nos lleva a charlas interminables, inútiles y nocivas. A veces nuestros temas, cuánta imprudencia. Yo tengo que reconocer que muchas veces he hablado imprudentemente. Hay que saber mortificar el oído y la lengua, porque si no te salen cosas que después dices, ¿y por qué tuve que haber dicho esto? Claro, mi alma no está en paz y ¡boom! Tiene que manifestarse. No se aguanta. En cambio, un alma que está en paz, en recogimiento, pues no tiene que estar hablando. Mortificación del gusto para evitar el vicio de la gula. Moderación en el comer y en el beber. ¿Sí? Hay que mortificarlo con ayunos, abstinencias. No solo las que pide la iglesia, que son pocas. Hay que ir mucho más allá, siempre con la autorización del director espiritual. Del olfato, pues tener paciencia con los malos olores de las personas, de las cosas, de los lugares, las situaciones. Del tacto, no estar buscando la comodidad, el placer, el sentir, etcétera, porque eso corrompe a la persona. Y tener modestia en el cuerpo, el vestir con pudor y con modestia. Es muy importante. También se puede mortificar los sentidos interiores, la imaginación y la memoria, ¿sí? Están los sentidos exteriores, que son los que acabamos de ver, sentidos interiores, hasta aquí todavía llega el demonio, ¿sí? Los malos espíritus aquí también juegan batallas contra nosotros, entonces hay que mortificarlos porque nos pueden engañar y nos pueden tentar con mucha fuerza. Y después vienen las facultades del alma, que si yo no les dejo entrar, no entran. Solo Dios entra al alma, la Virgen María, y si yo le dejo entrar a Satanás, entra él. Tengo que defender a que no me corrompa, me mate eternamente mi alma. Tengo que mortificar el entendimiento, ¿sí? Que el entendimiento está en su objeto, o sea, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la verdad con mayúsculas, que es Dios. Pero hay obstáculos como la ignorancia, la curiosidad, la soberbia, que va, digamos, cegando mi entendimiento, mi intelecto, y no logro ver la verdad de Dios en mi vida. La mortificación de la voluntad. Hay muchos obstáculos, por ejemplo, la irreflexión, la precipitación, la pereza, la falta de confianza en Dios, el respeto humano, los malos ejemplos, ¿sí? Bueno, hay que evitar, por lo tanto, todas estas mortificaciones. Y por último, la mortificación de la voluntad, que hay que someter. El entendimiento me lleva a la verdad. Después, la voluntad busca el bien, pero si se corrompe el entendimiento, no me muestra la verdad y yo abrazo un mal como si fuera bien. Entonces, la voluntad tiene que estar purificada por el entendimiento y siempre habituada a tomar el bien. Esto es muy importante para nosotros. Por lo tanto, vamos a terminar aquí. Hay muchos obstáculos, perdón, me faltó decirlos, que pueden hacer daño a la voluntad, que no los escribí ahí, por eso me faltaban verlos. Dice, la irreflexión puede dañar a la voluntad, el apresuramiento, la precipitación, porque no estoy discerniendo con calma, la indecisión, la pereza, la falta de energía moral,
el temor al fracaso, la falta de confianza en Dios, el respeto humano, los malos ejemplos, todo esto merman mi voluntad. Y hay que buscar por eso la vida de santos, las buenas amistades, etcétera, buenos libros, buenas lecturas, todo lo que me lleve a Dios. Hay que ocuparlo y procurarlo. Y por último, pues hay medios positivos para fomentar la santidad de vida a través de la mortificación, ¿sí? La voluntad de Dios, buscar siempre la voluntad de Dios, aunque contradiga mis criterios, ¿sí? Ser muy firme. Si yo he descubierto la voluntad de Dios, ser firme, no claudicar. Somos veletas. Ah, no, sí, parece que Dios me pide esto, pero prefiero hacer esto porque esto es menos agradable y esto es más cómodo. Si yo he descubierto lo que Dios me pide, yo me lanzo. Y bueno, pedir la gracia de Dios para alcanzar la fuerza interior para mortificarnos, para vivir la penitencia y para aceptar el sufrimiento en mi vida. La frase antes de dar la bendición es muy bella, es de San Juan de la Cruz. Me gusta mucho esta frase porque dice, en pocas palabras, no creas a nadie que te muestre una vida sin cruz. No se la leo porque es un poquito larga, para no alargar más la charla, la meditación, pero no creas a nadie que te presente algo, aunque sea eclesiástico y docto, que te presente algo que no lleve una cruz incluida. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos dé esa fuerza, esa capacidad para seguir caminando en las cosas de Dios. Les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Nos vemos mañana en esta preparación